Que Dios les bendiga, hermanos. El tema de hoy, si Dios lo permite, es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante escuchar la voz? ¿Por qué es importante saber escuchar la voz de Dios? ¿Por qué es importante ser sensible ante la voz de Dios? Déjeme decir algo que estoy experimentando en estos últimos tiempos. Dios está hablando detalladamente al corazón de sus hijos. Cosas, hermanos, confirmadas en la noche, confirmadas en la tarde o al otro día. Si no tienen lapicero, levanten la mano y ya les regalan un lapicero. ¿A alguien le falta lapicero, hermanos? Para que vayan rellenando el bosquejo. Nada más se acuerdan de una sola cosa. Nada más una, dijo Pablo en Filipenses 3:13. Devolverlo al final del culto. Y si usted no escucha la voz de Dios, usted se va a perder muchas oportunidades de ser bendecidos en su vida. Les conté hace poco que hay un muchacho ahí que anda mal portado y todos los días decía yo, tengo que hablarle a ese muchacho, tengo que hablarle a ese muchacho, tengo que hablarle. Y no le hablaba a Rocío. Y un día estoy lavando el carro ahí, se me acerca el muchacho y dice, pastor, ¿cuándo me va a invitar a su iglesia? O sea, si eso no es Dios, pero es una bofetada a la cara también, porque hay que hablarlo. Entonces, ya ahora no me da vergüenza, porque pueden ser solo buenos sentimientos, ¿qué importa? No hay nada malo. Pero si es Dios el que está hablando y yo no lo hago, hermanos, hay que estar atentos a la voz de Dios. Y Dios quiere que sus hijos tengan un corazón suave, un corazón sensible, ligero a su voz. Que cuando lo oigamos, le obedezcamos, le hagamos casos. Y hay diferentes maneras en que Dios habla. Dios habla de diferentes maneras y lo vamos a estar viendo hoy, si Dios lo permite. Pero algo que hay que hacerlo cuando oímos la voz de Dios es oírlo, pero hay que obedecerlo. De nada nos sirve, hermanos, oír la voz de Dios si no lo obedecemos. Hay que oírlo y obedecerlo. Y a través de la Biblia aprendemos, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo puedo decir que cuando leo la Biblia Dios está hablando. Sí está hablando. Oí un día de estos a alguien que donaron mal, un apóstol ahí en la tele, diciendo que usted puede escoger dos cosas: los principios de Dios, y saca la Biblia. Y digo, está bien, no, ya no va tan eschavetado este apóstol. Y la voz de Dios, digo, ahora sí se chavetó. Y dice, usted puede quedarse con lo que Dios dijo, o sea, la Biblia ya es obsoleta, o con lo que Dios está hablando. En otras palabras, lo que está diciendo otra vez mío. Yo me quedo con lo que Dios dijo. Lo que usted está hablando, habla cada tontera que hasta que se para el sol a verlo. Y la gente le sigue, que es lo peor. Ese es uno de apellido donaron mal. Y ese es el problema, hermanos. Que a nosotros no nos gusta oír la voz de Dios. Que a los evangélicos, no a los cristianos, bautistas, lo que sean, religiosos, nos gusta oír más lo que dice el hombre. Y andar experimentando comezón de oír. Y cuando usted tiene comezón de oír, la gente dice chanflunfias y todo lo que le da la gana. Y a eso sí le ponemos atención. No, otra vez hay que volver a la palabra y nunca salirse de ella, la verdad es esta. Pero como dice la Biblia, narrando acerca de los cristianos de Berea, que ellos cuando Pablo predicaba, se iban a las escrituras, lo que tenían, para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a las escrituras. No se deje ir de un solo tiro por lo que yo predico. Fíjense a ver si lo que estoy diciendo está bien. Fíjense a ver si la interpretación está bien. Por eso aquí no tenemos problema en que la gente estudie la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, edifica, y Dios está hablando y sigue hablando hoy. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es contextual, es para hoy también. Dios nos está hablando hoy. Cuando llegamos a conocer a Dios en nuestras vidas, hermanos, debe de volverse más sensible a la voz de Dios. La atención que debemos de poner a lo que pasa a nuestro alrededor se debe agudizar y saber que Dios también está hablando, y lo habla de diferentes maneras, hermanos. Por eso es tan importante esa sensibilidad a la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? La primera parte. Aquí está el primer pasaje, está en su bosquejo, está también en la pantalla. Nueva Traducción del Viviente dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo conozca. También, si le queda incómodo la pantalla, puede verlo al otro lado. A veces es más fácil. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. O sea, el problema no es de Dios, Él sabe hablar. Hay gente que ha perdido el reconocimiento de la voz de Dios. Ahora, ¿cómo nos habla Dios? Primero, Dios nos habla a través de la Biblia, póngalo allí. Dios nos habla a través
de la Biblia. No hay excusa hoy para lo que la gente dice que no conoce a Dios. No hay excusa para que alguien diga que nunca se le ha hablado de Dios. Todo el mundo conoce a Dios por la creación, por la naturaleza, por su tribu si son indios. Tienen un concepto divino, tienen un Dios, aunque sea el maíz, y tienen unas reglas que no pueden romper. Todas las tribus tienen reglas de lo que es bueno y malo. Por eso los caníbales no se comen entre los de la misma tribu, se comen a los negritos vecinos, pero entre ellos no. Porque para ellos es malo. A veces el estar con una mujer que no es la de ellos. Ellos tienen sus conceptos aunque nunca se les haya predicado la Biblia. Ese concepto del bien y el mal, por eso van a ser juzgados. No por si sabían Deuteronomio, es más, ni sabía que existía Deuteronomio ni nada. Pero ellos tienen un concepto del bien y del mal. Así que la Biblia es el libro que nos guía, no es un libro de recetas. Llegué a Puerto Jiménez y me dice un hombre, que siempre es lo mismo: pastor, ¿algún pasaje para alguien que le está pidiendo algo a Dios y cuando Dios se lo da no quiere hacerlo? Y este quiere volarle cincha al pastor, ya lo conozco. Y entonces le di lo que el hermenéutico no entienda, la Biblia primero es para que Dios le hable a uno. Yo no busco en la Biblia para que le hable a los demás. Dios me habla a mí. Si yo hoy no predico lo que Dios me habló, no estoy predicando nada y esto no va a tener ningún efecto. Así que la Biblia es una guía para nuestras vidas, hermanos. Nos muestra el camino recto. Ella misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es como un foco. Cuando usted no encuentre salida, cuando usted no tiene que hacer, la Biblia nos da la salida, la Biblia nos da la palabra. Dios está hablando hoy en día, aunque la gente no quiera reconocerlo. Si usted no tiene un tiempo a solas con Dios y con la palabra, hermanos, si usted no lee la Biblia diariamente, porque en la oración yo le hablo a Dios, pero cuando yo leo la Biblia y oigo la predicación, Dios me está hablando a mí. Si usted no tiene un tiempo a solas con Dios, cuando Dios quiera hablarle, su teléfono, su intercomunicador siempre va a sonar o en este momento no puede responder, o todos los mensajes que pone Lice actualmente. Su línea está ocupada, y si su línea está ocupada no puede tener una buena recepción para hablar con Dios. Debe mantener una línea constante abierta con Dios para que Dios le hable, y eso se encuentra a través de la palabra de Dios. La oración es una conversación entre dos seres que se aman, dijo alguien. Y una de las llamadas que más rápido contesto yo es la de Lili. No vaya a ser que me golpee cuando llegue. No está. Pero es la voz de mi amada. Una línea que siempre tiene que estar abierta es la línea entre Dios y yo. Y yo tengo que tener algún tipo de timbre especial para saber que Dios me está hablando. El mundo hoy en día, la iglesia hoy en día, está perdiendo esa comunicación con Dios. Y es muy importante oír la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Primero, a través de la Biblia. Número dos, ¿cómo nos habla Dios? A través de maestros, de personas, de pastores. A través de maestros. Esto ya me lo han dicho más de una vez, pero se lo repito para el que nunca me lo ha dicho. ¿Alguna vez ha estado en un culto en la iglesia, el pastor empieza a hablar y da un mensaje que solo le falta decir: Alexandra? Da uno un mensaje y solo falta, usted espera que uno termine diciendo: es para usted, Marcos. Había una hermana que llegaba al Lirio de los Valles y dijo una vez que ya no volvía, porque Arturo, siempre que ella iba, le volaba garrote. Iba como cada 3, 4, 5, 6 meses o años, yo no sé. Pero Arturo sabía que ese día ella iba a ir y le hace la predicación para ella, exactamente. Como que Arturo o Diego no tengan las suficientes hormonas para, si tiene que decirle algo a usted, se lo diga a usted. Y no sacrificar a 100, 200, 400 personas para decirle un mensaje a usted. ¿Y cómo yo iba a saber que usted iba a venir? Alguien se lo había contado todo y apenas yo vi que vino Tito, tome Tito por la jupa. Ahora, el pastor no lo sabe, hermanos, pero Dios sí lo sabe, y eso es importante. Por eso Dios también nos habla a través de maestros, de pastores, de guías, de líderes, hermanos.
Dios conoce a las personas y conoce cuáles son las necesidades de ustedes. Yo puedo haber preparado toda la predicación que usted quiera. Si el Espíritu Santo no lo toca a usted, hermanos, de nada vale. Él tiene que hacer su obra a través de la predicación. Claro que usted tiene que estar atento, que usted tiene que estar preparado y tener una actitud como tiene que ser. Porque hay gente que viene con un terreno más que pedregoso, hermanos. Hay gente que viene ya predispuesta. Hay gente que desde que ve quién le toca predicar ya le cayó mal el mensaje. Es como gente que no le gusta la comida y nunca la ha probado. Yo no entiendo eso. Me cayó mal algo que no comí. No puede ser que a usted le caiga mal algo que no comió. Hay gente que con solo ver algo ya le cae mal. Así que Dios es el que dice lo que hay que decir. Por eso el mensaje no es solamente que sea bíblico, sino que sea el mensaje bíblico que Dios tiene para hoy. La mayoría de pastores predicamos un mensaje bíblico, pero le decimos, Señor, yo quiero el mensaje que usted tiene para hoy. Eso es importante. Dios habla también a través de su palabra y a través de maestros, de ministros. Número 3, Dios habla a través de impresiones, de sentimientos. Dios nos habla también a través de sentimientos o de impresiones. Dios habla a través de impresiones, de sentimientos. Y en esto existen dos extremos. Un extremo es el racionalismo, donde creemos que ninguno sentimiento que yo tenga es de Dios, son los sentimientos. Ahora, hermano, yo tengo la mayoría de mis sentimientos hoy en día son de Dios. Porque yo tengo que sentir algo que sea de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Y entonces todo tiene que ser lógico, no necesariamente tiene que ser de Dios. Y existe el otro extremo que es místico, de cada cosa que yo siento de Jehová, es que yo siento que Dios y... Hoy en día, hermano, se usa mucho eso manipulando la profecía. Déjeme decir algo. Número 1, ninguna profecía nunca vino porque el hombre la quiso dar, sino que los grandes hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por Dios. Así que cuando oiga un pastor que le diga, hermano, profetice, no le haga caso. Usted no profetiza porque un pastor se lo diga, es cuando Dios le da una palabra. La profecía es lo que Dios le da a usted para el pueblo. Yo profetizar sobre mis hijos, no puedo profetizar nada que Dios no me haya dicho. Yo puedo bendecirlos, eso es diferente. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice ahí de los que dicen Jehová dijo, y Jehová no ha dicho nada. Porque si lo que yo doy es una profecía hacia mis hijos, tiene que cumplirse. Es profecía. La profecía siempre se cumple, siempre. Mis deseos no siempre se cumplen. Y la mayoría de veces cuando me dicen profetice, lo que hago es que digo mis deseos para mis hijos, eso es diferente. Claro que hay poder y autoridad, pero una cosa es lo que Dios dice, y eso se llama profecía o palabra de Dios. Tenemos que estar en la mitad, ni ser muy místicos, ni creer que todo es Dios. Ahí pudiéramos meter, por ejemplo, los sueños. ¿Habla Dios por sueños? No lo puse, pero sí habla Dios por sueños. ¿A alguien Dios le ha dado sueños? Pero no todos los sueños son de Dios. Porque volvemos a lo mismo, a ser místico todo. Y entonces Dios empieza a hablarle por sueños. Y al final hay una gente que Dios le habla por sueños y unas revelaciones. Y tiene un testimonio, hermanos, de los 11,000 pisuicas. Mi experiencia, no puedo hacer de mi experiencia un dogma, pero Dios me habla a mí por sueños, pero no me habla mucho por sueños. La mayoría de sueños que yo tengo se me olvidan muy rápido. Y cuando Dios me habla en sueños, no puedo dormir en paz ni se me olvida muy rápido. Y tienen algo específico. Otra cosa, en sueños, en impresiones o sentimientos o como sea, por lo menos a este parroquiano, Dios siempre le ha hablado en español. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre que Dios me habla, yo entiendo lo que Dios me dice. Pastor, tuve un sueño con usted. Dígame, hermana. Soñé que había un gran dragón de 8 alas. Ese era un dron de 8 alas. Lanzaba fuego por la nariz y por la boca. Y usted corría y huía. Y yo con ese miedo ya, hermano.
La noche era oscura, había 4 lunas, la guerra de las galaxias. Y entonces usted iba por allá y había un huracán y una tormenta y unos mares de cristal. El cielo, ya voy a salvarme. Y usted empieza a interpretar. Al final para el sueño y le digo yo a la hermana, hermana, ¿y qué fue lo que dijo Dios? No, eso fue el sueño. Usted lo que quería era asustarme, ¿verdad? Si es de Dios hay mensaje. Si Dios habla, al igual que la profecía, que es palabra de Dios, debe tener exhortación, edificación y consolación. Si alguien le da una profecía y solamente le voló garrote, diga, hermano, usted está feo para la foto. Le faltó, eso no es de Dios. Pero a nosotros nos da miedo. Recuerde que Pablo dice en Corintios que profetice 1, 2 o 3 por turno y los demás juzguen. La profecía hay que juzgarla. Y se juzga desde la manera en que la dicen. Hay gente que lo único que dice de una profecía es garrote. Pueblo infeliz, se van a ir al infierno y se los va a llevar Satanás y el hacha está puesta sobre la raíz y solamente les voló cincha. Bueno, está bien, digamos que me exhortó, ahora sí, eso no me edificó. ¿Y qué debo yo hacer para que no me lleve Satanás? Tampoco me dio la salida. No hubo consolación, hermano, y el mentoley, como el mentoley, ¿dónde está ahí? La sobadita. Entonces Dios habla en sueños, no siempre habla en sueños, es que hay gente que solo sueños. Y como dijo Calderón de la Barca, el escritor, la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Cómo si unas 2 pizzas en la noche para ver si no sueña hasta con el ángel de Jehová, hermanos? Con los peces del lago de cristal y el mar de cristal, con todo sueña uno. Eso se llama sueños de pizza, no siempre son de Dios. Pídese un buen trancazo de carne, un tomahawk de esos, como el de los picapiedra, bien bravo. Usted va a soñar con la venida de Cristo y que usted se quedó y después se fue nadando hasta el cielo. Con todo sueña uno. No es Dios, es la panza que le hace una mala jugada. Dios habla por sueño, sí, no siempre habla por sueño, muy poco habla por sueño. Todo sueño y toda profecía que usted reciba, al final va al punto número 1, la palabra de Dios. Ese es el filtro. Si no pasa el filtro de la palabra de Dios, no es de Dios. Listo, ¿estamos claros, hermanos? Entonces voy a esto. Si al final usted va a la palabra de Dios, Dios nos habla más por la palabra. Pero hay alguna cosa que Dios nos habla más que por la palabra. Y es el punto número 4. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla más por las circunstancias que por la palabra. ¿Cuánto tiempo pasa usted expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuánto está usted frente a la Biblia leyendo la palabra de Dios por día? ¿1 hora? ¿Cuánto pasa expuesto a las circunstancias? 24 horas aún cuando está leyendo la palabra. Entonces Dios nos va a hablar más por las circunstancias. Por la persona que atravesó al frente, por su trabajo, por el trabajo que vino, por lo que no vino, por el dinero que llegó temprano para pagar la luz, porque me bendijeron con un aumento, porque no tengo trabajo. Dios nos pasa hablando todo el día a través de las circunstancias. Si usted y yo vamos a vivir una vida con significado, Dios debe corregirnos constantemente y hablarnos constantemente. Y una de las cosas que Dios más usa para hablarnos son las circunstancias que en nuestra vida van a diario a diario. Por eso es tan importante ser sensible a la voz de Dios. Cuando yo empiezo a oír la voz de Dios a través de las circunstancias, de los sentimientos o impresiones de los maestros o de las Biblias algunas veces, entonces Dios va a poder guiar mi camino en formas que yo no entiendo. Seguir a Dios no siempre es fácil, pero Él nos va a hablar de diferentes maneras. Y de muchas maneras nos va a decir, resista. Pero cosecharás, hermanos, y vamos a cosechar las bendiciones en nuestras vidas que no nos vamos a imaginar. Hay diferentes maneras en que Dios nos habla. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día estos presentaron a un muchacho cogiendo café, le falta una pata, perdón, le falta un pie. Tiene una pata postiza, de ahí sí, ¿verdad? Hermano, y cogiendo café. ¿Alguno ha cogido café aquí? Que no sea de la cafetera. Sí, oye, yo me acuerdo. En bandola, ¿verdad? Ah, güey. Hermano, usted tiene el canasto de una cajuela. Cuando usted termina el día, termina cansado.
Y si le va bien cogiendo café, tiene que echarlo en un saco. Y después tiene que cargar ese saco y sacarlo a la calle. Que no se lo roben porque anda acá muñeco el cafetal. Y dejarlo en la orilla para después medirlo. Imagínese usted con un solo pie, hermanos. Pero es la manera en que él se gana la vida para ayudar a su familia. Pérez Celedón. Dios tiene que hablarle a usted algo por eso. Cuando usted se levanta con un dolor en la espalda, con un dolor de riñones, cuando usted se levanta con un dolor de cabeza y usted dice, Señor, primero gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tengo mis 2 piecitos. Usted que se queja de ese Juanete, hermana, de que tiene los pies torcidos, pero tiene pies. ¿Cómo aprende uno a darle gracias a Dios? Las circunstancias, Dios nos habla mucho. Lo segundo que vamos a ver son algunas barreras para escuchar la voz de Dios. Y me interesa la que está en Santiago capítulo 1, verso 21. Nueva traducción del Viviente. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Sabe que cuando dice toda inmundicia está hablando de la cera? La palabra es serajem. Santiago dice que hay mucha gente que tiene un tuco de cera en el oído que no puede oír la voz de Dios. No, eso no sale con aplicadores, hermanos. El otorrino no le llega a eso. Quiten todo lo malo y lo sucio para que así puedan aceptar con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque esa palabra tiene poder para salvarlos. Yo no sé, a veces la gente pregunta en internet o en Facebook cuál es la mejor operadora de celulares. Si yo pregunto aquí cuál es la mejor operadora de celulares, ¿cuál dice usted que es? Claro. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Colby. Dice Rocío que no, pero con una cara de... ¿Cuál, Rocío? Liberty. Yo, ahí estamos. Eso es igual que cuando vamos a pintar la iglesia, el hermano llega y dice, qué fea que está la iglesia, al lado fue el color que escogió el pastor y la pastora. Porque si yo me pongo a decirle a usted cuál color pintamos, no pintamos, hay que hacer un ajedrez de colores aquí, un tablero. A uno les gusta el verde, a otro... Hay gente que está como loca con esas sillas verdes. Hay gente que sale y tiene que echarse alcohol en el fondillo porque siente que se contaminó. Colores, porque colores, la vida está hecha de colores y de gustos. Ahora, depende de donde usted, hay operadoras que funcionan mejor en las zonas rurales. A veces Colby pierde la señal y todo, pero yo soy uno que me quedo con Colby. Deberían darme plata por ese anuncio. Pero a veces no tenemos una cobertura del celular plena, hermanos. Y lo mismo pasa con nuestra vida con Dios. A veces no tenemos cobertura. Depende de donde estemos o lo que estemos haciendo, no tenemos señal para con Dios. Y por más que Dios quisiera hablarnos, lo que usted está haciendo le impide a Dios hablarnos. A veces no le damos a Dios la oportunidad de hablar con nosotros. ¿Por qué? Apunte allí. Porque bloqueamos nuestra mente, tenemos la señal bloqueada. A veces Dios no puede hablarnos primero porque bloqueamos nuestra mente. Porque a veces no nos entra la señal, ni la peseta, ni Dios me habla. Bloqueamos nuestra mente, después queremos hacerlo a nuestra manera. A veces Dios nos quiere decir algo, pero yo tengo una mejor idea. Y siempre que usted tiene una mejor idea que la de Dios, le va a ir feo. Cuando usted se la juega, hay gente que se la juega, nunca se la juegue, hermanos. Cuando Dios dice no en la Biblia es un alto no. Hermano, la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Ay, yo me la puedo jugar. Pastor, ¿vieras qué sentimientos más lindos tiene este muchacho, novio mío? Yo sí que lo vamos a ganar para Cristo. No vamos a ganarlo para Cristo. ¿Usted cree que con comprar un solo juego, un número de la lotería se va a pegar el mayor? Está igual.
Si tuviera 99 números, todavía hay un número que le dice a usted que puede no pegarlo. ¿Cómo usted se pega el mayor en el matrimonio? Aquí va un secreto, hermanas, agárrense en duro. Trate de buscar todo lo que la Biblia dice que tiene un hombre de Dios. Y así usted está comprando la mayoría de los números. Ya si fallas por salada. Pero si usted hace lo que la Biblia dice, le va a ir bien. Cuando Dios dice, no, no dicen yugo es igual, con el incrédulo hay un alto. Dice, no. No tiene que explicarle Dios nada, simplemente le dijo, no. Cuando usted ve un alto en la calle, no dice juéguesela, dice alto. Es que en Costa Rica el alto significa como seda o ni siquiera le dé pelota. Eso usted lo puede hacer con la viejilla del Waze, que le dice a usted a los 200 metros doble a la derecha. Y usted sigue recto y entonces la vieja del Waze le dice, haga lo que te dé la gana. ¿Para qué me preguntas? Gilipollas. Se enoja y todo. Y entonces otra vez tiene que redireccionar. En Estados Unidos un alto es un alto. Y mucha gente me ha contado aquí, me hablaba Cuco, el amigo mío, que él nada más lo agarró y siguió recto. Y cuando el tráfico, porque esa es otra cosa en Estados Unidos. Pareciera que cada piloto anda un tráfico atrás. Aparecen, pero exactamente cuando usted falla. Y él hizo el alto, pero lo que hizo fue un seda. Y así vino la multa. Usted no hizo un alto, ni hable paga. Eso es como ganarle un pleito a aquel árbitro pelón. Y el Luigi era. Mejor se queda callado porque le sacan tarjeta roja. Y si el tráfico en Estados Unidos le dijo eso, eso fue lo que usted hizo. Y hay una cámara que tomó el video y todo. Porque allá es un alto, aquí es un seda. Cuando Dios saca un alto, es un alto, no es un seda. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo. ¿Qué es más fácil, bajar ese chunche al piso o subirlo? Bajarlo es más fácil. Siempre es más fácil bajar algo que subirlo. Es más fácil que el cristiano se vaya con todo a que un incrédulo suba al altar de Dios. Es más fácil. Además de que no lo vas a lograr porque entró en desobediencia con Cristo. Así que hay señal interrumpida con Dios porque queremos hacerlo a nuestra manera y no como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, ¿para qué Dios nos va a hablar? Él dice, siga como te dé la gana. ¿Qué otra cosa rompe la señal? Nuestros corazones endurecidos, hermanos. Por eso hablamos de ser sensibles a la voz de Dios y no estamos dispuestos a escuchar. Hay gente que me lo ha dicho, señor, pastor, yo no voy a ir a la iglesia porque yo sé que Dios me va a decir que haga esto y no lo quiero hacer. El marido le dio vuelta, yo sé que Dios quiere que lo perdone y no lo voy a hacer porque también la gente entiende que Dios quiere que lo perdone y que lo reciba y eso nunca es el perdón. El perdón es otra cosa. El perdón es, número uno, perdonarlo, es un proceso, ahí empieza, ahí se abre la compuerta y hay un camino de perdón. Cuando yo he perdonado, empiezo diciéndole que lo perdono delante de Dios. ¿Y cuándo lo he perdonado? Cuando yo me acuerdo de aquello y no me duele, ya lo he perdonado. Aquella herida ha sido sanada. ¿Cuándo he perdonado? Cuando me acuerdo y no me duele. Pero hay gente que le dice a uno, pastor, no voy porque Dios, yo sé que Dios, ya sabe lo que Dios le va a decir. Y no quiero hacerlo. Y número 4, cuando tenemos una mente cerrada. Por supuesto que Dios no nos va a hablar con una mente cerrada. Hay gente aquí que es cabezona, hermanos, que quieren hacer las cosas a su manera, y aquí no se hacen las cosas a su manera, porque aquí en todo lo que usted le sirva al Señor es un equipo. Y los requisitos para usted son los mismos para usted y para usted, no hay otros requisitos para nadie más. Por supuesto, si usted tiene una mente cerrada, Dios no le va a hablar. No hay nada más difícil que hablar con un necio, dice todo Proverbios. Va a salir enojado con usted. Ahora, si realmente quiere escuchar la voz de Dios, ¿y quién quiere escuchar la voz de Dios de verdad? Tiene que entender lo que impide escuchar la voz de Dios. Y aquí hay 3 barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios. Número 1, el orgullo. Si usted cree que no necesita a Dios en su vida, hermanos,
Si usted cree que lo que dice el pastor es pura paja, lo que dice un maestro es pura paja, lo que dice la Biblia es pura paja, sino que usted está mejor, probablemente usted no está escuchando la voz de Dios, porque la Biblia dice otra cosa. ¿Cuántos creen en el diezmo? La mitad de la iglesia. Entonces, ¿en qué Biblia usted cree? Porque hay gente que tiene una mejor manera que la de Dios. Todo es igual, hermano. Si hubiera existido una mejor manera, Dios lo hubiera dicho en su palabra. Si Dios dijera, vea, pastor, usted tiene que ir todos los días y cuando se encuentre un palo de mango, muévalo bien y va a caer plata. Dios me lo hubiera dejado así. Y a todos los pastores. Si hubiera existido una mejor manera en que ser salvo, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. Pero la Biblia dice que era necesario que fuera Cristo. Y a usted se le puede dar una cátedra del diezmo, de la oración, de lo que usted se está perdiendo, de que no lo manda al cielo ni al infierno ni nada, pero usted está perdiendo bendición. Y hay gente que está perdiendo bendición. De que era la ley, nunca ha sido la ley. De que no está en el Nuevo Testamento, es mentiras, aparece más de 30 veces. De que Cristo no, Cristo lo dijo también. A los fariseos le dijo, ustedes diezman la mente y el comino, está bien, pero han dejado la mejor parte. El visitar a las viudas, el ayudar a los enfermos, etcétera, etcétera. Además, vea dónde invierte su dinero también. Y hay otras cosas. Hay gente, hermanos, que va a orar por un enfermo y si no hay aceite, no oran. Eso no es doctrina bíblica, no que no sea bíblico. ¿Cuántas veces aparece la oración con aceite en el Nuevo Testamento? Alguien que me ayude. En Santiago. Solo una vez. Y yo nunca he visto a nadie haciendo doctrinas de una sola palabra. En el Antiguo Testamento aparecía más veces, pero por lo menos aparece en la Biblia. Lo que le quiero decir es que si no hay aceite, un telebetún. No le eche ácido úrico, póngale aceite de cocina, lo que sea. Ah, no, hay aceite más potente, el de Jerusalén, ese sana con solo comprarlo. No, recuerden que no es el aceite el que sana. La oración de fe dice que unja los con los enfermos con aceite. ¿Y qué es lo que lo sana? La oración de fe sanará al enfermo. Y agréguele, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aún así, por lo menos no es antibíblico, está en la Biblia. Pero el orgullo, hermano, no nos deja oír la voz de Dios. No escuchamos lo que Dios habla, porque yo tengo una mejor interpretación. Póngame atención a algo que aprendo en teología. Aparece cada muñeco hoy en internet, donde por más de 2000 años los grandes maestros bíblicos, San Agustín, Spurgeon, Juan Wesley, han interpretado este pasaje de esta manera, pero hoy aparece alguien aún en la iglesia que lo interpreta de esta otra manera. Esos nuevos iluminados, hermanos, no existen. Ya está bíblicamente comprobado, estudiado, reestudiado en el griego, en el arameo y en todos. Pero alguien aparece con una nueva inspiración ahí. Y a veces nosotros también. La Biblia dice eso, pero yo digo esto y me quedo con lo que yo digo. Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Eso nunca falla, hermanos. Para alguna gente, Dios es la última opción en sus problemas. Y cuando nada funciona, entonces quiebre el vidrio. Hable con Dios. No, hable con Dios desde la primera vez. Así que ponga, Dios debe ser siempre mi primera opción. Pero eso es como una manera de vivir. Dios debe ser siempre mi primera opción. No, yo le echo alcohol con alcanfor a esta herida, y le echo esto, y cuando ya está en esa gangrena bien brava, vaya donde el doctor, y le dice que le ponga el reloj aquí arriba, eso sí, pues tiene que cortarle la mano. Sí. Mientras tanto, alcohol con alcanfor, agua oxigenada, y un montón de cosas. Vaya al doctor. El que está enfermo es el que tiene necesidad de médico. Dios debe ser mi primera opción. El orgullo no me deja oír la voz de Dios. Número 2, el miedo. De nuevo, mucha gente no quiere oír lo que Dios tiene que decirles. Les da miedo. Porque sabe lo que Dios les va a decir. Siempre le va a decir que perdone. Hay gente que cree que ser guiado por Dios me convierte en una especie de fanático religioso. O sabemos que nos va a pedir y no quiero hacerlo. Número 3.
¿Por qué no puedo escuchar la voz? La amargura no me deja. Hay gente que es amargada, hermanos. Hay gente que todo lo sabe y al final no sabe nada. Recuerde que un gran filósofo dijo, yo lo único que sé, que estoy seguro que sé, es que no sé nada. Girafales era más carga que el filósofo. Cuando le preguntaron que si se había equivocado, dijo, nunca me he equivocado. Perdón, una vez me equivoqué, dice. Una vez que creí que estaba equivocado. Sin embargo, el filósofo dijo, yo lo único que sé es que sé, de eso sí estoy seguro que no sé nada. Y yo estoy igual que ese filósofo. Cuando nuestro corazón está resentido, endurecido, se ha enfriado, nos ponemos a la defensiva incluso contra el amor de Dios. Incluso yo creo que no merezco que Dios me ame. Y por más que Dios me hable a través de su palabra y a través de una predicación, no quiero oírlo porque la única canción que quiero oír es aquella que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Y no sigo cantando porque lloro. Tal vez has sido herido grandemente por alguien, hermanos. Tal vez esta semana fuiste herido, tal vez hace años y todavía se está aferrando a eso. Hay un dolor en el cual yo me aferro, hermano y hermana. Pero tiene que dejarlo ir, y no por el bien de esa persona, sino por el bien suyo. Necesitamos ser libres, nos estamos enfermando, hermanos, por cosas que nos sucedieron hace 1 año, 2 años, 3 años, y Dios quiere que sea libre hoy. Si mi corazón está amargado, no voy a oír la voz de Dios. Si mi corazón está resentido, no voy a oír la voz de Dios. Si estás herido o herida, no vas a oír la voz de Dios, hermanos. El resentimiento nos está matando a muchos. El resentimiento es una herida autoimpuesta. Es permitir que algo que Dios ha sanado me siga hiriendo y me siga lastimando hoy, porque yo lo merezco. Es que cada vez que me acuerdo dice, hermano, ni Dios se acuerda ya de eso. Tiene que deshacerse de la amargura, del miedo, del orgullo, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios. De nuevo lo que dice Santiago. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, la cera, el serajem. Y acepten entonces con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque ésta tiene el poder para salvar su alma. Acepten con humildad, significa su orgullo tiene que dejar a un lado, tiene que dejar de intentarlo por su cuenta. Esa es la clave para abrir su mente y su corazón. ¿Sabe por qué mucho matrimonio fracasa? Porque no oímos a veces los ruegos de nuestra esposa, no oímos a veces los lamentos de nuestra esposa. Lo que quiere decir, que no siempre dice lo que quiere decir, ese es el enredo ahí. Y nadie nos dio clases para entender esposas, que es el problema. ¿No? A veces la doña dice, qué rico que es el arroz con pollo en tal lado, ¿sí? A la hora usted está en la casa, ve a la doña brava con usted, no le habla y le dice, mi amor, ¿qué pasó? No me trajo arroz con pollo, ¿verdad? ¿Usted cuándo me dijo que le fuera a comprar arroz con pollo? Ella me aconsejó un lugar donde vende arroz con pollo rico, pero no me dijo que era ahí, ni que quería que le fuera a traer. Claro, yo después de 38 años casi de matrimonio, he aprendido que cuando dice eso es que vaya y lo compra, por favor, y eso me hace. Pero no oímos esas pequeñas voces también cuando la doña dice, papi, otra vez los zapatos ahí botados. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuándo te vas a ordenar? Hasta que un día se enchaqueta y agarró un cuchillo y ras a los zapatos o algo hizo. No, o eso le va sumando. Acaba de lavar los trastes y usted llega nada más, come, y eso si usted es muy cooperador, deja los trastes ahí en la pila. Hay gente que los deja en la mesa y menos lavarlos. Está limpia la pila, están limpios los trastes. Es prohibido, hermanos, si usted no lo ha entendido, entiéndalo. ¿Cómo sobrevivir en una isla desierta? Entiéndalo. Usted agarra los trastecitos y si los trastes están limpios y acomodados, hay una señal que dice lávelo. Ninguna voz lo dice, pues, por favor, ¿cuánto quiere que dure su matrimonio, hermano?
Hay cosas que no vimos. Hay señal. Nunca agarre el paño para secar los carros. No del azul, va, Alex. Hay cosas que la doña no dice, hermanos, es un idioma. No espere a que se enchaquete. Cuando una señora se enoja, hermano, lo primero que usted tiene que dar es campo. Abra campo mejor. Y distancia. Porque puede haber bronca en su vida. Ahora, aquí hay una palabra, Hebreos 3:7, número 3, tiempo para escuchar la voz de Dios. Deje el orgullo, deje de tratar de resolverlo por su cuenta y entonces es la clave para abrir su mente y su corazón para que pueda escuchar al Señor. Número 3, tiempo para escuchar la voz de Dios. Capítulo 3 de Hebreos, verso 7 y 8, verso 15, capítulo 4, 7. Está hablando del día sábado, está hablando de entender que Él es el Señor del sábado y otras cosas, pero dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y en parte lo creo, si el Espíritu Santo lo dice, en parte hay que creerlo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ese es un salmo, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué nos pide el salmista? ¿Qué nos pide el escritor de Hebreos? Si usted oye hoy la voz de Dios, no tenga un corazón duro. Muchas cosas como el orgullo y todo tiene un corazón duro. No endurezcáis vuestros corazones, porque eso mismo pasó en el día de la provocación y en la tentación en el desierto. Ahora lo vemos. El 15, de nuevo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, para que puedan entrar en el reposo del Señor, en la tierra prometida. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, de nuevo. Y Hebreos 4:7, otra vez determina un día. Dice, ya estás hablando del sábado, que así como nadie pudo entrar en el reposo por un día, otra vez determinó un día diciendo, hoy. ¿Cuál es el día que Dios dejó para que guardáramos? Hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. No lo guardamos como aquello de no hacer ningún trabajo, como aquello de no caminar una milla o una carga, etcétera. Pero todos los días son del Señor. Todos los días me guardo para el Señor. Otra vez determina un día, por cuanto nadie pudo entrar en el reposo y quedando la esperanza de que entre en el reposo, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me encuentro que la palabra en griego acerca de endurecer es la palabra skleruno, con ese, skleruno, que más significa ser obstinado, a endurecer el corazón. Es que hay gente obstinada. Aquí, hoy y en cualquier iglesia hay gente oyendo el mensaje obstinada. Que usted puede ser cantor de amores, dice la Biblia, pero no lo voy a hacer. Obstinado, testarudo, esa es la traducción de endurecer. Skleruno. Y Dios, al igual que en otros tiempos, hermanos, tiene un ofrecimiento para nosotros. ¿Cuál es el ofrecimiento de Dios? Las promesas de Dios. Algunos dicen que 2,000, 3,000. Hay gente que las ha contado y que son más de 8,000. Y hay algo con las promesas que hemos enseñado mucho en la iglesia. Dos cosas Dios no puede hacer, dice Hebreos 6. Número 1, Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios no puede hacer, sí, una de esas es que Dios no puede mentir. Y la segunda dice, Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Eso me encanta, eso ha transformado mi vida. Porque cada una de las promesas dice que hay algo que Dios no puede hacer, es dejar de cumplirlas. Y se cuentan por miles. Y cada promesa de Dios es nuestra si cumplimos sus requisitos. Cada promesa tiene una premisa, cada bendición tiene una condición. Usted va a recibir esto si hace esto, esto y esto. Así que la provocación, dice allí el escritor de Hebreos, y el día de la tentación. Son dos palabras que se traducen dos lugares con estos nombres, provocación y tentación, que son Masaj y Meriba. En dos lugares. Vea lo que pasa, números 20 del 1 en adelante. Lo tienen allí, ¿verdad? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Por qué es que el escritor de Hebreos dice, si oye hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? Por esto, en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó?
Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Qué pueblo que le dura servir, ¿verdad? Y igualitos somos nosotros, eso está porque nosotros somos iguales. Dios hace un milagro y otra vez es una lloradera, como si Dios no pudiera hacer milagros. El Dios que hizo algo todavía sigue haciendo milagros. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Decía el pueblo, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granada, ni agua, porque no hay ni agua para beber, menos leche y miel. Y dice, entonces cuando oyen estas quejas contra Moisés, se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación, no se agarraron con el pueblo. Pero yo calculo como que Moisés iba picado. Moisés iba así que le temblaba el ojillo. Y se fue con Aarón a la presencia de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre sus rostros, y lógico, cuando usted busca a Dios, la gloria de Dios llega a ese lugar. Y habló Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, ve las instrucciones. Aquí Dios está hablando. Hay que oír la voz de Dios. Mi cólera, ser influenciado por otra gente, lo que la gente dice, puede hacerme a mí perder detalles de la voz de Dios, hermanos. Toma la vara, le dijo Dios, reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. Subrayé ahí, está en negritas, no sé si en su bosquejo está en negritas. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Cómo dice el bosquejo suyo? Es tomado Reina Valera, está en negrita. Háblele a la peña. Le vas a sacar agua a la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Enseguidamente, dijo alguien. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Tomé la vara, pero no dijo que agarrara vara, ¿verdad? Tomó la vara y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Como que empezó a subirse todo, no estaba enchaquetado Moisés. Moisés estaba enchaquetado. Oíd ahora rebeldes. ¿Os hemos salir agua de esta peña? Y tal vez vio a alguien ahí como haciéndole muecas. Como los huilas, ¿verdad? Que más bien lo enchaquetan a uno. Y se terminó de enchaquetar Moisés. Entonces Moisés alzó su mano. El 8 dice, y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará agua. Pero él entonces alzó su mano y golpeó la peña un bocinchazo, hermanos. Eso no lo dice yo, no tome nota del registro, eso lo agrego yo. Con su vara 2 veces, claro que estaba enchaquetado. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación a sus bestias. Pero eso no fue lo que le dijo Dios. ¿Estamos claros, sí? Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Jehová le habla a Moisés. O sea, lo que Moisés hizo, el volarle garrote en vez de hablarle a la peña, no santificó el nombre de Dios. No le dio gloria a Dios. Dios le dijo solamente, háblele. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y se santificó con ellos. Es muy duro explicar todo esto teológicamente, pero básicamente el líder era Moisés y dejó en mal a Dios. No hizo lo que Dios le dijo, hizo lo que le dio la gana. Y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Entró a la tierra prometida mejor, que es la que está allá en los cielos. Pero qué cuidado tenemos que tener los servidores de Dios de hacer lo que Dios dice. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque aquí pasó eso, hermanos. El pueblo tenía un corazón duro y el líder tenía un corazón más duro todavía. Oiga, y era el más manso de toda la tierra. Dios nunca le dijo que golpeara la roca, él dijo, háblele. De hablarle a Cinchonela. Como que yo le digo a este hermano, hable con su esposa y usted entiende igual que Moisés. Cinchonela. No me eche la culpa. Si yo le digo a usted, hable con su esposa, número 1, deje la vara quemada en algún lado, no agarre varas. Sí me explico, hermanos, todo lo injusto que usted quiera, pero Dios le dio una orden a su líder, al guía espiritual, háblele. Y Dios dice, usted no me santificó.
¿Por qué no lo santificó? Porque no hizo lo que yo le dije. Y hay mucha gente hoy en día sirviendo al Señor y no hace lo que Dios dice. No quiere ser obediente. Hay gente, uno lo ve aquí y dice, hermanos, pasen adelante, si quieren, vamos a ministrar. Y entonces yo sé que más de un hermano piensa allá atrás, aquí me quedo. Y Dios está en todos lados, Dios puede ministrarme aquí. Voy a decirle algo, sí puede. ¿Cuántos lo creen? No lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque lo que dijo el Señor fue, pasen aquí adelante. Pero Dios está en todos lados. ¿Se llama majadero? Otra vez golpeando la piedra. Se los he dicho con Elías. Dios le dice a Elías, vete a Querit. Y allí, ¿a dónde? Allí, nunca dijo allá. Allí en Querit le voy a enviar 2 cuervos. Uno con pan y otro con carne. En la mañana y en la tarde. ¿A dónde? A Querit. Y yo siempre he pensado, si Elías se hubiera quedado en la poza del macho, que era más bonita, ahí no mandaba Dios los cuervos. Dios iba a mandar los cuervos ¿a dónde? A Querit, allí. Cuando Elías ya muerto de hambre, se acuerde que no dijo golpee la piedra, sino háblele. Que es a Querit y no a la poza del macho, que no es como a usted le dé la gana, es donde Él ordena, porque es así. Él prueba nuestra obediencia y nuestra obediencia es mejor que los sacrificios. Y hubiera ido, se hubiera encontrado 2 puños, uno de carne podrida y otro de pan seco ahí feo. Porque Dios envía la bendición donde Él dice, allí. ¿Qué era necesario en todo este pasaje y a través de oír la voz de Dios? Tener confianza y tener obediencia. Ponga allí, confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Cambiamos la lámina. Bueno, no la cambiemos, al cabo que ni quería. Pero ponga allí si tiene espacio, confianza y obediencia. No. Allá está lleno, con razón no le hicimos. No puedo oír la voz de Dios, hermano, si no confío en Dios. Y no puedo obedecerla si no confío en Dios. ¿Y cómo sé yo que confío en Dios? Poniéndola en práctica. ¿Cómo yo sé que yo confío en Dios? Cuando pongo en práctica lo que Él me dice. Yo confío en lo que Dios me está diciendo. Santiago 1, 22 al 25, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted solo oye la palabra y no la pone en práctica, usted va a morir engañado, como decían a uno antes, va a morir engañado. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la pone en práctica. Para yo poner en práctica la palabra de Dios, que es la voz de Dios, dijimos que la Biblia es cuando Dios habla. Dios me habla a través de su palabra, a través de los siervos. Debo confiar en Dios. Debo confiar que esta es la palabra de Dios. Y yo empiezo, igual que si el hombre fue a la luna o no fue, que si fue a Marte o no fue, que si hay vida en otros planetas, que si la Biblia es la palabra de Dios, que el papel aguanta lo que le pone, nunca voy a oír la voz de Dios. Que eso fue escrito para los hebreos y para los saduceos, y nunca voy a oír la voz de Dios. Porque yo debo confiar en la palabra de Dios como un hijo confía en la palabra del Padre. Samuelito tenía miedo de que lo dejaran botado y le dije, papi, véame a los ojos. Si alguien un día no puede irlo a traer al kinder, yo le prometo que yo voy a ir. De donde yo esté voy a venir a traerlo. Siempre lo he hecho. Y Dios es lo mismo que me ha dicho a mí siempre. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice el Señor. Yo confío en la voz de Dios. La persona que no pone en práctica la voz de Dios, la palabra de Dios, va a morir engañado, dice Santiago. Es la mayoría de las personas que vienen a la iglesia, oye, le gusta, pero sigue viviendo como le da la gana. Confrontarnos con la palabra de Dios, oírla y no hacerla, hermanos. Es decirle a Dios que yo sé más que usted. O déjeme, porque me la voy a jugar como dijimos antes.
Lucas 6, 46 en adelante dice, me gusta más el de Mateo 7, pero aquí hay una parte que me encanta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Eso no dice Mateo 7. Lo que sigue sí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Os indicaría quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué pasó? Vinieron inundaciones, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué las casas fundadas sobre la roca no caen? Porque es la gente que ha decidido poner en práctica lo que Dios dice. El que oye lo que Dios dice y lo pone en práctica, está ahondando en su vida, poniendo un fundamento profundo y se asegura que cuando vengan tormentas, porque lo hemos dicho, de que vienen, el día malo viene. Efesios dice que tomemos la armadura de Dios para cuando venga el día malo, porque el día malo es algo con lo que usted puede contar. Su casa y su vida no caiga porque está fundada sobre la roca. Van a venir lluvias, crecen los ríos, van a dar con ímpetu los vientos sobre aquella casa, pero su vida no va a caer, su casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. ¿Quién construye una casa sobre la roca? El que oye la palabra y la hace. ¿Estamos claros ahí? ¿No hay pérdida? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Mateo dice sobre la arena, sin fundamento, contra el cual, seguro pasó el mismo día, vinieron el río con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Muchos, todos los que estamos de aquí, decimos que Dios es mi Señor. Y la palabra Señor significa amo. Y si Él es amo, yo soy siervo. Siervo significa esclavo, no alguien que usa saco y corbata y tiene avión propio. Significa esclavo. El esclavo y el amo. El amo dice, el esclavo obedece. No hay nada a la derecha ni a la izquierda. Si Él es mi amo y si yo soy su esclavo, lo que Él diga yo tengo que hacerlo. La ventaja es que los planes de Dios para mí siempre son planes de bien y no de mal. No lo hace para quemarme, no lo hace para probarme. Él lo hace para que te vaya bien en la vida y que todo lo que hagas prosperes cuando hacemos caso a su palabra. Me garantiza entonces, si hay para llenar, que las cosas me salgan bien. El ser hacedor de la palabra, pone en práctica la palabra de Dios, me garantiza que las cosas, ponga allí, me salgan bien. ¿Cuántos quieren eso? Me garantiza también que mi familia estará segura. Qué lindo es saber uno que mi familia estará segura. Hermanos, si usted sigue la voz de Dios, si usted pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, Dios va a bendecir a sus hijos y a sus futuras generaciones, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón, por amor a usted. Y yo quiero eso para mi hijo, y quiero eso para mis nietos. Que Dios, aun si fallara un hijo mío, se acuerde de mí. Y que por amor a mí, Dios tenga consideración de mi descendencia. Eso significa dejar un legado, hermanos. Dios nunca se va a olvidar de sus hijos que le sirvieron. Mi familia estará segura. Y número 3, me asegura que nunca fallaré, porque Él es mi guía. Nunca fallaré lo que es mi guía. Así que oír la voz de Dios, oiga lo que Dios dice, hermanos. 4 cosas que no debemos, número 4, cosas que no debemos hacer. Número 1, según lo que vimos en la rebelión en el desierto. Número 1, quejarse de Dios. Recuérdese que tenemos permitido quejarse con Dios. La preposición con. O sea, yo voy con mis quejas delante de Dios. Se le murió un familiar, usted tiene permitido. Hay una oración de queja en la Biblia. Hay un libro de lamentaciones. Hay un montón de quejas en los salmos. Con Dios. Pero nunca de Dios. Porque cuando usted se queja de Dios, usted blasfema. Es prohibido quejarse de Dios. Quejarse de sus siervos. Porque esa gente se quejó de Moisés. La agarró contra Moisés. Sabían que era Dios, pero ¿por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué mejor nos hubieran muerto? ¿Por qué? Se quejaron del líder que Dios les había puesto. Preferían haber muerto como los otros que están en esta situación sin agua.
era mejor su situación antes que ahora. Qué mentira, nunca es mejor ser un esclavo del diablo que estar libre en el Señor, aunque me quedé sin trabajo, aunque estoy enfermo. No les gustaba lo que tenían ahora, era mejor antes. Hermano, ¿cuántos están contentos como están? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, muy poquitos. ¿Cuántos están contentos como están? 42. Dios no tiene ningún problema en que nos quejemos con Él. ¿Alguno de ustedes ha tenido un problema porque llegue su hijo chiquitillo y se queje con usted? Se me quejó el muñeco, yo quería popi, yo quería cono, helado. Nosotros nunca tenemos problemas con los berrinches de nuestros hijos, ¿verdad? Dios tampoco. Pero una cosa es quejarse con Dios y otra cosa es quejarse de Dios. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Deja de estarse quejando por el carro que usted tiene. Es que este anafre que tengo yo, esta cochinada, este gajo. Perdón, hermanos. Alejandro fue el que contó a alguien que tenía un Mercedes ahí. Un poquito pasado de copas, le pegó un chonche al foco y vale como 8 millones el foco. Eso vale carro mío. Entonces decidí algo. No puedo mantener un Mercedes último modelo eléctrico, no puedo. Pues la gente no sabe lo que le pide a Dios. Dice que Dios nos da lo que Él sabe que podemos, que merecemos y podemos mantener, hermanos. Hay carros que pagan de marchamo casi lo que vale el carro suyo. Dice la Biblia, ¿cuál de vosotros si su hijo le pide un pez le va a dar una roca, o si le pide un poco de pan le va a dar una serpiente? ¿Quién? Nadie. Y eso que ustedes son malos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Ahora igual, si su hijo le pide una serpiente, papi, vieras qué linda cascabel vi en la tele. ¿Cómo me gustaría tener una cascabel? Ya voy, hijo mío, a comprártela, ya voy. ¿Cuál se le voy a comprar? Nada. Dios sabe por qué nos da las cosas, Dios sabe por qué nos da las cosas. Y apunte si nunca lo he oído, el sí de Dios bendice, el no de Dios nos protege. Cuando Dios dice sí, nos bendice. Y cuando Dios dice no, nos protege. Amén. Así que puedo llegarme a quejar con Dios, siempre aceptando su voluntad. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres en avaricia. Esto es para predicar todo el día. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo que no te dejaré, amén, ni te desampararé. Así que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Estar contentos con lo que tenemos, estar agradecidos con lo que tengo hoy. Predicamos la semana pasada, una vida de agradecimiento. Esa debe ser mi manera de vivir. Los israelitas no oyeron la voz de Dios porque estaban viendo mal las circunstancias, que no había agua, que la Biblia dice que son pasajeras y efímeras, y se desesperaron porque las cosas no estaban saliendo bien. Empezaron a hablar de Dios, de lo que tenían, que no estaban contentos con lo que tenían. Estaban mejor ellos antes de que Dios los sacara libres. Vea qué cáscara. La confianza se había perdido, hermano, y yo pierdo mi confianza. Y cuando yo pierdo mi confianza, las cosas nunca van a ser iguales. Ellos se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Y nunca puedo olvidar que Dios ha estado conmigo antes, que es el mismo que me dijo ayer, no te dejaré, y el mismo que hoy nos dicen, nunca te dejaré de nuevo. Si Dios no me dejó antes, hermanos, Dios no va a empezar hoy a hacerlo, 11 de diciembre. Número 2, olvidar los detalles de lo que Dios dice. Fue lo que le pasó a Moisés, cosas que no debemos hacer, quejarnos de Dios, y 2, importantísimo, olvidar los detalles de lo que Dios dice. A Moisés se le olvidó un pequeño detalle. Cuando estemos en problemas, cuando los problemas vengan y se vuelvan insoportables, siempre lo correcto es lo que hizo Aarón y Moisés, acudir a Dios. Pero allí es importante oír atentamente la voz de Dios. Los detalles que llevan la obediencia, nos llevan las cosas, hacer las cosas como Dios manda. Él dijo, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella les dará agua. Hablad. Esa vara es para que usted no se caiga, Moisés. Deje estar volando cincha.
Pongamos siempre nuestra atención a la voz de Dios, mucha atención. Dios quiere hablarnos, Él siempre nos va a guiar a lo mejor, con detalles. Y he aprendido algo, nunca se equivoca. Ponga atención a la voz de Dios y con detalles. Pequeño detalle, hable, golpee, hable, golpee. 3. Otro error que cometieron y no hay que cometer. Entender que la manera de Dios siempre es la mejor manera. Moisés ya tenía las instrucciones de Dios, ¿correcto? La manera de Dios siempre es la mejor manera, decimos amén. Moisés ya tenía las instrucciones de Dios. Tenía que decidir al igual que nosotros qué hacer con sus instrucciones. Dios nos da instrucciones, oímos su voz. No puedo, ni agregarle ni quitarle a lo que Dios dice. Señor, pero es que me parece que le faltó esto, es que me parece que esto está. Si Dios dice algo, hermanos, si Dios hace algo, siempre va a ser lo mejor. Aunque a mí no me guste y aunque a mí no me parezca. Mi papel como siervo es obedecer y nada más. Pase lo que pase, y aunque se enreden las cosas, a veces Dios permite que se enreden para educarme, todo va a ayudar para bien. Así que Dios le dice a algunos de nosotros, yo le dije, háblele a la roca. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, háblele a la roca. ¿Estamos entendidos? Moisés decide que es mejor un leñazo, como que sale más agua con un leñazo. Hablado hubiera salido bien. Moisés era el líder que tenía que dar el ejemplo. Al no hacer lo que Dios le dijo, no santificó el nombre de Dios. Si Dios es mi Señor, yo hago lo que Él dice y santifico a Dios obedeciéndole. Si Dios dice espere, yo espero. Y si Dios dice que no espere, no espero. No lo que yo quiero. Amén, hermanos. Y como este año no predicamos del diezmo para que la gente entiende que todo lo que yo tengo es del Señor, yo debo aprender a obedecer a Dios, hermanos. Es la única vez que Dios dice pruébelo, ¿verdad? Si yo le hablara a la gente aquí que sí da su diezmo al Señor, primero, cuando usted le da su diezmo al Señor, usted es un proveedor. Mucho de eso queda aquí. Cuando usted le da su ofrenda al Señor, es un proveedor. ¿Con qué usted cree que se paga la luz? ¿Con qué usted cree que se compran los aires acondicionados de escuela dominical que están allá atrás? Con la ofrenda no alcanza. Es con la parte de los diezmos. Y ya se compraron 2 aires acondicionados para la escuela dominical nuevos. Pero eso, yo no puedo ser solo un consumidor. ¿Cómo cree que usted que se paga la electricidad? Cuando aquí hay una actividad, todo el rato está el aire acondicionado encendido, 4 horas, 5 horas. No importa que sea una despedida de soltero, un té de canastillo, lo que sea. Eso gasta mucha electricidad. Y lo pagamos con lo que sobra de los diezmos, no con la ofrenda no alcanza. La ofrenda va destinada a comprar unas cosas. Damos una ofrenda también para que limpien la iglesia. Y se da eso, porque antes decíamos, hermano, le toca al grupo de señoras limpiar la iglesia. Llegamos y nadie lo había limpiado. O el grupo de escuela dominical, ni nada. Entonces decidimos darle una ofrenda a una hermana para que lo limpie. Y yo consumo todo eso. Consumo lo que otros están aportando de plata. Las sillas que se compraron. No se hace con las ofrendas nada más. Aquí queda un buen porcentaje del diezmo, hermanos. Ahora, ¿cómo le creo yo a Dios? La Biblia lo que dice es pruébelo. Y es lo que le hemos dicho cuando aquel hombre está cruzando las cataratas de Niágara de un lado a otro, ¿se acuerda? Un equilibrista las cruza de un lado a otro, por la cuerda floja. Ya tenía como 1 hora de cruzarla, y entonces agarró un carretillo, y llevaba el carretillo de un lado a otro también, de las cataratas de Niágara. Le dice un hombre, óigame, yo creo que usted puede estar todo el día aquí caminando por la cuerda floja y nunca se va a caer. Y le dice el equilibrista, hagamos una cosa, súbase en la carretilla. Seringa, casi hago una seña mala, seringa. Hace rato pudo cortar. Si usted le cree a Dios, móntese en la carreta.
Nunca aquí nadie le ha prometido que cuando usted diezme se le va a multiplicar 10 veces. Eso es mentira. El que le ofrece eso le está mintiendo. Lo que yo sé es que la persona que le da al Señor nunca le falta. Oiga, la gente que hoy, mujeres, nunca le falta, hermanos. Y usted contribuye a la obra. Amén.